Buenas tardes, amados hermanos. Bueno, en este día vamos a leer un párrafo del libro de la Madre María, porque el 26 de este mes fueron los desposorios, se celebran los desposorios de José y María. Pero que realmente yo pues estaba equivocada, pensé que era el 28, no es el 26. Porque hacía ya rato que no tomaba el libro en mis manos. Bueno, entonces aquí, como nosotros ya bien sabemos que toda la humanidad fuimos engañados por la religión, sí, católica, apostólica y romana, nos dicen que la Madre María tuvo a su Hijo Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo, pero que no es cierto, porque todos los seres somos engendrados a través del sexo. Así que ella era casada con José y José y María. José el carpintero y María de Jericó, porque así realmente ella nació en Jericó. Se unieron en amor porque ellos como primera medida son misioneros, como segunda medida ellos nunca faltan a las leyes porque cumplen las leyes y cada uno viene a hacer su tarea y la hace. Pero esto no lo enseñó la religión, pero sí nos enseñó que Jesús había nacido por obra y gracia del Espíritu Santo, o sea que mágicamente ella quedó embarazada sin tener contacto con varón. Y eso no puede ser, porque la ley de procreación es precisamente por la unión de los seres. Y aquí sí podemos anunciar, sí, el anciano primero de profilaxis de la vida. Él nos enseña cómo es la ley de procreación, qué hace cada espíritu para encarnar. Cuando ya entonces la Madre María tenía 16 años, ella se casó con José de 16 años. Y ya sabemos también que el matrimonio, tanto religioso como civil, no vale ante la ley divina. El único matrimonio que vale ante la ley divina es el amor, es cuando uno se une a su pareja por amor, por afinidad, ¿sí? Y por cumplimiento de una ley. Entonces, aquí vamos a estudiar, dice aquí en el capítulo 3 de la vida de María, dice así. Otra cosa, el maestro José el carpintero, él fue viudo de Débora, se llamó su primera esposa. Y de esa esposa hubo 5 hijos que la Madre María terminó de criar, los últimos porque estaban pequeños. Y luego, cuando ella empezó a tener sus hijos, pues ella tuvo 7 hijos con el matrimonio con José. Entonces, por eso José fue padre de 12 hijos en esa existencia con su esposa Débora y con su esposa María. Entonces vamos aquí a estudiar el capítulo 3, ¿sí?, del libro de la vida de María. Dice, los desposorios de María con José.
No quiero perder el tiempo en relatar lo que la Iglesia Católica cuenta de los desposorios de María. Es una invención irracional y basta. Y ya he dicho cómo Simeón y Zacarías, parientes de Joaquín y Ana, sabían sobre la niña María y por qué medios. Y en la segunda parte se convencerán de la verdad todos los que tengan razón y fe en la razón. Y los que no se convenzan no será por culpa de la razón y la verdad, sino de su malicia e ignorancia de las leyes divinas y naturales, pero nada podrán oponer a esta verdad. Viudo José de Débora, con quien había tenido 5 hijos e hijas en Nazaret, donde ejercía el oficio de carpintero en una casa no miserable, sino cómoda para aquellos tiempos, para lo que bastará decir que tenía espacioso jardín. Sabía también este obrero del arte, porque también era versado en los estudios de las leyes divinas y naturales. Y por añadidura era miembro de la Cábala Blanca. La Cábala Blanca era la Cábala de los Esenios, donde estudió el Maestro Jesús. De Jerusalén, y tenía facultades mediunímicas de evidencia y audición. Sabía, repito, que la Rosa de Jericó venía a ser la madre del predicador de la libertad y que él sería su padre, y así llegó hasta Jericó por mediación de Simeón y convinieron en entregarle al carpintero la Bella María, en cumplimiento de las predicciones que sabían, y se celebraron las bodas trasladándose a Nazaret, en donde le esperaba el cumplimiento de sus deberes de esposa y madre, y ya de ya numerosa familia y de grandes exigencias de una casa. Si hubiese pasado de sus años en canturreos de vida cristiana, de vida mística, como nos lo ha pintado la explotadora de sus virtudes y grandeza, podría cumplir la tan pesada carga de arreglar la casa de un artesano con 5 hijos, algunos ya crecidos, de 12 años. Solicito aquí el juicio de las madres y mujeres las cosas y mujeres hacendosas, y su contestación no puede ser otra que una gran admiración y afirmar que el tiempo falta para llegar a hacer las cosas con regularidad. Es que la iglesia decía que la Madre María se la pasaba rezando, ¿sí? Que lo pasaba dentro del templo.
Y pues el templo donde ella permanecía era en su hogar, aprendiendo las cosas de manejo de la casa, porque sabía que tenía que ser madre. Entonces, aquí tenemos conocimiento ya de otras cosas que nos enseña el maestro Joaquín, que ella vino ya preparada para para pasar esa encarnación, siendo la madre de 5 hijos, de 7 hijos, con los 2 misioneros, Jesús, su primer hijo, y el maestro, el último, Santiago, apóstol de España, ¿sí? Pero que se llamó Jaime. Y al pasar a España se cambió el nombre. Bueno, pero aún hay que añadir que los talleres eran escasos y así las telas eran costosas, por lo que para vestir había que hilar el lino y la lana en la casa y tejerlo, sobre todo para los vestidos exteriores. Esto nos lo confirma aún los mismos que la han desfigurado y la han pintado hilando y nos dicen que le carambas que Jesús llevó la túnica inconsútil y que fuera tejida por su madre. Esto es cierto, pero lo que no es cierto es no es cierto y es contra la razón y la ley que dicha túnica creciera a medida que el niño crecía. Bueno, este relato sí lo escuché yo a una hermana que era muy religiosa y a ella fue que le escuché eso, porque le dieron una conferencia y en esa conferencia les decían que la túnica que la Madre María le había tejido a Jesús iba creciendo se iba estirando a medida que el niño iba creciendo. Entonces vea que eso no es cierto. Sí, pero aquellas hermanas, pues, bueno, ojalá que ya se les haya quitado esa nube que tienen. Las plantas crecen cuando están vivas, con sus raíces en la tierra y la lana en la piel grasa de las ovejas, como todas las cosas que crecen en su ley. Pero es absurda la idea de la túnica creciendo a medida que lo hacía su dueña. María pues trabajaba duro y sin descanso a la corta edad de 16 años para arreglar aquella larga familia, 7 personas con ella, más alguno que otro huésped que frecuentemente llegaban ya porque venían a Nazaret a encomendar trabajo al carpintero, ya por las costumbres y tradición de las tribus de que descendían y de las que eran fundadores en su primitividad, como más adelante se verá. Ellos, por percepción y lucidez de sus espíritus,
y por el conocimiento de la doctrina de amor del Creador. Lo sabían y no podían dejar de dar hospedaje al auxilio y auxilio a cuantos lo necesitaban. María era hija del pueblo y en Jericó no fue la rosa escondida, sino la flor de adorno en los actos de las fiestas del pueblo y su misma hermosura al respecto al matrimonio virtuoso. Sus padres, la alegría de su alma y las reuniones y la magnanimidad de su espíritu conquistaron el respeto y la adoración de jóvenes y ancianos. La pureza de sus actos, costumbres y palabras poníanla a salvo de toda acechanza, además que las costumbres sociales y morales de aquel final del quinto día y la humanidad en aquel territorio de la tribu de Benjamín nada dejaban que desear. María era pura en su espíritu y libre de mancha original, que no existe tal mancha en la forma en que la carne le atribuye la teología, porque la carne tiene su ley y solo la manchan los que se sustraen a la ley divina por la que los seres toman cuerpo material para el cumplimiento de sus misiones. Aquí nos habla de la ley de procreación. Entonces, esa santa ley de procreación es la que abre la puerta a los espíritus para encarnar. Nosotras, las mujeres, las mujeres, abrimos nuestra matriz para albergar las materias de aquellos hermanos que han de tomar carne para cumplir con la ley de procreación y con los deberes cada espíritu que nos hacemos nuestro juicio destino y nos permiten encarnar. La mancha original, según ha sido dogmatizada, es el absurdo de los absurdos y es la negación de la ley divina por la que vienen los mismos dogmatizantes y célibes que condenan a la carne para hartarse de carne robada, lo que es una mancha difícil de lavar pero no imposible, porque el sabio creador ha impuesto a la naturaleza humana un germen de fuerza irresistible en el cuerpo de los hombres que pide con imperio a su tiempo el cumplimiento de la ley de procreación y nadie puede hacerse sordo a su llamado y menos cuando el espíritu vive la vida de luz y sabiduría y cumple la ley en su medida. Entonces aquí tenemos que verdaderamente cuando nosotros venimos, ¿sí?, encarnamos, cada uno hacemos nuestro juicio destino y decimos ya cuando el espíritu encarna, él ya sabe que tiene que ser, si es mujer, ya sabe que tiene que ser
madre de tantos hijos que ella se hizo cargo de tenerlos. Y el hombre también ya sabe que encarna y ha de ser padre de tantos hijos que tiene que engendrar. Pero al no cumplir, solamente al disfrutar del sexo y no cumplir con la ley de procreación, nos hacemos a una deuda tremenda. Y la ley nos cobra todo, todo lo que dejamos de hacer, no lo podemos pasar por alto. Entonces, vea que hoy día hay muchas madres que tienen gemelos, trillizos, cuatrillizos, quíntuples, ¿sí? Entonces, yo pienso que es porque en existencias anteriores quedaron debiendo hijos y entonces, pues, los hijos cobran, los espíritus cobran, no, mamá, usted me hizo cargo de tenerme y no me dio vida y ahí queda la deuda. Entonces, siguen, es decir, la ley de procreación, como ninguna ley, perdona nada, ¿cierto? Tenemos que cumplir con esa sagrada ley. Y ya muchas veces, por lo menos yo digo en el caso mío, porque yo quedé debiendo hijos porque planifiqué. Qué error tan grande, pero bueno, ahí sí como dice, pues ya metí la pata, me toca hasta otra encarnación para volverle a dar vida a mis hijos a los que no le di. Y entonces así sucesivamente nos vamos endeudando. Esto es la verdadera pureza, usar de la carne en medida y en cumplimiento de una ley suprema. Quien no usa en medida la ley se opone a las leyes del eterno Creador y María no podía faltar a esas leyes y no faltó. Por eso fue madre por la ley estricta de afinidad y justicia y no por obra extraña, lo que según las leyes sociales sería un adulterio. Y en este concepto la ponen sus célibes detractores, a la que quieren llevar a la virginidad, siendo madre, y la rebajan a esa condición y a quien con el dogma hacen casto y padre putativo, lo condenan a pesar del consentidor de su deshonra y lo rebajan a la indignidad con un doble sarcasmo llamándolo gran patriarca. ¿Puede imaginarse mayor calumnia y maldad? Claro, porque después de decir que José es padre putativo, o sea que él no engendró a Jesús, y luego vienen a decir que es el gran patriarca. Es que la religión todo lo trastornó, pero ella va a morir en ese trastorno, está muriendo en ese trastorno que ella misma se hizo. José fue sí, casto de corazón y puro de espíritu en el cumplimiento de la ley de procreación y por eso fue verdadero patriarca y bien merece tal nombre quien engendró a 12 seres entre hijos e hijas, 5 con Débora que le entregó como dote y regalo de bodas a la joven María, con la que tuvo otros 7 varones y mujeres, entre ellos el primero el Mesías Jesús y el último Jaime, apóstol de las doctrinas
que aquel en España y hoy es el anticristo que escribe esta verdad. María, madre de 7 hijos por ley de la carne y de 5 más por adopción, es pura en el más alto grado porque cumple la ley, la divina ley del Creador y es grande en la mayor de las grandezas y santa en nuestro lenguaje. María, Virgen y Madre de Dios, según el dogma católico, es la adúltera según la ley zodiacal e impúdica según las costumbres y sentir del corazón. Aquí, aquí hay un error muy terrible que cometió esa religión. Acuérdense, amados hermanos, que se inventaron el Ave María, ¿sí? En la que cantan Santa María, Madre de Dios, ¿sí? Ruega por nosotros los pecadores. Entonces aquí tenemos el gran error de esa religión, pero que como digo, gracias a la ley, todo ha sido descubierto y por eso es que la religión católica, apostólica y romana no gusta el espiritismo porque el espiritismo saca todo a la luz. Y aquí estamos estudiando estas verdades que nos dejó el maestro, llamado por la religión el anticristo. ¿Cómo lo queréis, madre de la tierra? Oh, ya os oigo. La queréis madre en la ley como vosotras lo sois. Así la admiráis y la podéis amar e imitar. Así la podréis llamar con entera confianza de que sabe en su espíritu de las penas y amores de las madres. Acude a vuestros llamados porque ella pasó por vuestros dolores y peligros. Llamadla así, que con el nombre de madre en la ley de las madres acude llena de alegría y su poder como espíritu es tan grande como no hay otro igual en los espíritus de la humanidad terrestre, como podréis ver en la segunda parte. Y os lo agradece por ella hoy como nombre, aunque desfigurado por los mismos detractores, el que fue su Jaime, que fue el último que encerró en sus entrañas y amamantó con sus fuentes de vida. Y vosotras, madres, sabéis cómo se quiere al último de vuestros hijos. Mas María, en su percepción y clarividencia, lo amaba, no solo por ser el último, el último río de sus fuentes brotara, sino porque sabía que él era el legislador de siempre y sería el juez de su otro hijo Jesús. Anunciaba para juzgar a vivos y muertos.
Y esto ha cumplido 19 siglos más tarde, cuando ha venido a ser el juez bajo el traje de obrero y con el temido nombre puesto por vuestros detractores de el anticristo, que haría el milagro único que cabe en la razón: decir la verdad y probar que el milagro no existe. No temáis, no, al anticristo. Él os trae el último beso de María, que al expirar su sagrado cuerpo en los brazos, depositó para toda la humanidad, y lo doy con el código máximo que ya está escrito, el que confirma y proclama la ley de libertad de las madres que Jesús predicó, y el amor que lo dejó aquel beso que con tanta efusión recibí, para que inspiradas por él copiéis el amor de María, Madre, y la llaméis con libertad, como con más confianza, porque ella pasó lo que vosotras pasáis con los hijos y hasta por los celos del esposo, como vais a ver. Entonces ya aquí tenemos el conocimiento de que pues nuestra Madre María, al expirar, le dio el beso para toda la humanidad, lo dejó en su hijo, en su hijo Jaime. Entonces realmente yo soy una de las que digo, yo quiero mucho a la Madre María y me siento muy afín con ella, y yo lo que he pedido ha estado en justicia porque se me ha concedido. Aunque no son muchas las cosas, pero sí varias cosas que le he pedido a la Madre María. Así que aquí tenemos en realidad que ella nació y creció en Jericó, que se casó a los 16 años y pasó a Nazaret. Sí, por eso a veces decimos que María de Nazaret, pero ella es María de Jericó porque nació y se crió en Jericó. Pero ha sido tan bella esta enseñanza que realmente, bueno, yo creo que para todos nosotros los que estudiamos y alcanzamos a comprender hoy un poquito de la vida del Espíritu, pues realmente nos sentimos satisfechos de que el Maestro pues haya venido y descubierto estas verdades para que nosotros podamos asimilar todo esto, y que ya en la comuna estemos más sueltos, más libres de prejuicios, porque eso es lo que ha dado inquietud a nosotros y malestares, las malas enseñanzas que recibimos y los prejuicios que tenemos, tanto religiosos como sociales. Muchísimas gracias, amados hermanos. Fue un placer estar con ustedes, y hasta un próximo video. Muchas felicidades, hermanos. Felicidades.